muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca del libro de Nahum, ¿ya? Es importante señalar que el nombre de Nahum significa consuelo, ¿ya? Nahum está caracterizado por ser uno de los profetas menores. Recordemos que estamos estudiando los profetas mayores y menores y que no hacen diferencia en que sea menor por ser menos importante, sino que solamente por la extensión que tiene cada libro. Y en la mayoría de los profetas, el mensaje que nos entrega es de esperanza, ya de consuelo para lo que es del pueblo a pesar de lo que está sucediendo. ¿Ya? Entonces, Nahum, su nombre significa consuelo, lo cual lo puede llevar un poco lo que es a la temática que vamos a ver en este libro. Bueno, vamos a hablar un poco de antecedentes. Nahum, posiblemente el autor sea Nahum, pero no está muy claro que él sea 100% lo que es el autor, ¿ya? Como dijimos anteriormente, es un profeta menor, ¿ya? Y Nahum se caracteriza, o en el mismo libro dice que es de Nahum de Elcos. Es importante señalar que el día de hoy ubicar la ciudad o el pueblo de Elcos, incluso hasta el día de hoy, ha sido imposible. Existen ciertas ideas como que Elcos era un pueblo que era parte de Galilea del Reino del Norte o también de Capernaum. Recordemos que Capernaum en hebreo significa aldea de Nahum o cercano a ello, ¿ya? También es importante recalcar que Nahum nació en el reinado del norte, ya lo que alguna vez fue Israel, pero su ministerio, Dios lo llamó para que fuera en Judá, lo que es el reinado del sur. Ahora vamos a hablar un poco acerca del contexto histórico en el que fue desarrollado lo que es el libro de Nahum, donde podemos ver que fue aproximadamente entre el 660 y el 612 antes de Cristo, ¿ya? Recordemos que el libro de Nahum nos relata o menciona lo que iba a pasar futuramente con la ciudad de Nínive, que es la capital de los asirios, ¿ya? Entonces, como lo menciona futuramente, la caída de Nínive aproximadamente fue el 612 a.C. Y tenemos la referencia del 660 porque también en el libro de Nahum se relata lo que es la caída de Tebas, que era una ciudad egipcia que había sido invadida también por los asirios, ¿ya? Y eso ocurrió en el 660 más o menos antes de Cristo. Ya recordemos que ya habían pasado aproximadamente 100 años desde la caída del norte. Recordemos que estaban separados lo que es el reinado, entonces había caído el reinado del norte por culpa, ¿cierto?, de los asirios. Por lo tanto, estaban constantemente amenazando al reinado del sur, que nuevamente fueran invadidos por los asirios, ¿ya? Y también es importante mencionar que en el contexto histórico ocurrió bajo el reinado de los reyes de Manasés y Josías. Recordemos que Manasés mantuvo un poco la paz porque se alió un poco con los asirios para mantener la paz, y en Josías más o menos la primera parte del reinado de lo que fue Josías. Bueno, acerca de los temas principales que se tocan en Nahum, yo los separé en 4 partes. Uno es que Nahum nos presenta la profecía que iba a ocurrir sobre Nínive. Recordamos que hace 100 años atrás aproximadamente Dios había enviado ya un profeta que era Jonás a advertirle a la ciudad de Nínive que se arrepintiera de sus pecados, ¿ya? En ese momento la ciudad de Nínive se arrepintió y Dios fue misericordioso con ellos y los perdonó. Pero a medida que fue pasando lo que es el tiempo, ellos volvieron a pecar, volvieron a ser una ciudad corrompida por el pecado, ¿ya? Entonces, como volvieron a pecar, Dios anuncia el castigo que iba a venir sobre Nínive, ¿ya? Otra que podemos ver es que tema principal es que Dios exige lo que es la sumisión, ¿ya? O sea, que todos se arrepientan de sus pecados, incluyendo lo que es su pueblo.
Y también podemos ver lo que es la redención de Dios, es decir, Él destruye el mal porque quiere fundar lo que es el bien. Ahora, vamos a ver un bosquejo general más o menos de lo que es el libro de Nahum. Yo lo separé en 3 partes. Lo primero es que nos presenta que Dios es justo y misericordioso y que es un juez sobre lo que va a ocurrir en la ciudad de Nínive, ¿ya? Y nos presenta también Nahum que Dios es un Dios celoso porque Él quiere santidad para todo su pueblo o para todo lo que es las personas, ¿ya? Y también nos muestra el poder de lo que es del Señor, ¿ya? Y también muestra que los malvados, la aflicción de ellos por lo que es el pecado, ¿ya? Eso es algo muy importante. En el segundo bosquejo que yo lo dividí era la impotencia que tenía Nínive ante el ejército del Señor, ¿ya? Porque Nínive era una gran potencia en ese momento, había crecido muchísimo y cada vez iba expandiendo más, ¿ya? Entonces ahí vemos el orgullo o el poderío que tenía Nínive, aún así no fue suficiente para aplicar todo lo que es el poder de lo que es Dios. Y eso obviamente trajo buenas noticias para el reinado del sur en ese momento, porque ya no iban a ser invadidos por los asirios, ¿ya? También nos relatan aún acerca de la captura que tuvo Nínive y el saqueo. Y vemos el poder del Señor como es destrozado lo que es Nínive, donde Dios es justo, es un juez, porque obviamente eran pecadores, ¿ya? Después podemos ver en un punto 3 la destrucción definitiva de lo que es Nínive, ¿ya? El juicio profetizado sobre la ciudad malvada que había vuelto, ¿cierto?, a pecar, el destino de Nínive similar a lo que había ocurrido a Tebas. Recordemos que Tebas era una ciudad egipcia y los mismos asirios habían invadido a lo que es la ciudad de Tebas. Entonces, Nahum los compara con lo que había ocurrido, que a Nínive le iba a pasar lo mismo o similar a lo que había ocurrido en la ciudad de Tebas. Y la firmeza, obviamente, del juicio divino de Dios, ¿ya? Eso podemos ver más o menos a grandes rasgos, un bosquejo general, ¿cierto?, de lo que ocurrió con la ciudad de Nínive o qué es lo que nos quería mostrar un poco Nahum en su libro. Ahora, vamos a ver cómo Nahum nos presenta a Cristo, ¿ya?, en su libro. Y lo podemos ver que Jesús es quien lleva la ira en nuestro lugar. Y aquí podemos ver lo que nos dice el versículo de Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Ya? O sea, acá lo que quiere decir es que Dios está sobre todos los pecadores. ¿Ya? Nuestros pecados nos hacen justos de la ira y del castigo de Dios. Nahum habla que la ira es tal la de Dios que incluso es como nubes de polvo a sus pies, ¿ya? Y aquí es donde aparece la figura de un redentor. Es imposible que el culpado sea inocente, a menos que alguien pague por eso, alguien que sea el mediador. Y ahí podemos ver a Cristo en Nahum, ¿ya? Y lo vamos a dividir en 2 partes. Acá puse que simbólicamente lo vemos en Nahum porque al leer Nahum, que son solo 3 capítulos, en ninguna parte aparece como escrito la profecía que va relacionado con Cristo, pero recordemos que la Biblia es cristocéntrica, por lo tanto todos los pasajes tenemos que estar viendo o apuntando hacia Cristo. Y acá lo vemos, la ira de Dios y su justicia satisfecha, y ve el señorío de Dios sobre las naciones. Vamos ahora a verlos. ¿Ya? Entonces, acá vemos la ira de Dios y su justicia satisfecha. Lo primero, Nahum nos presenta que Dios es celoso y lo que es vengador. Nahum 1:2 dice, Jehová es Dios celoso y vengador.
Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos, ¿ya? Acá no quiere decir que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Recuerden que Dios nos ama, pero es porque ama a su Hijo, ¿ya? Y aquí Pablo nos presenta que todos somos pecadores, ¿ya? Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿ya? Entonces, aquí Pablo nos describe que todos somos pecadores y que todos merecemos la ira y la justicia de Dios, ¿ya? Ahora, somos, como dice acá, somos justos y merecedores, de su juicio, ¿ya? Todos somos insuficientes para Dios, somos inútiles, ¿ya? Como nos presenta Pablo, o sea, merecemos su castigo, merecemos su ira, como lo presenta Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Y Pablo nos dice en Romanos 3:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, todos somos pecadores, ¿ya? Entonces aquí vemos como en Cristo somos hechos justos delante de Dios, necesitamos un mediador, ¿ya? Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, ¿ya? Entonces aquí vemos como Cristo paga por nosotros, ¿ya? Porque si no seríamos igual que la ciudad de Nínive, destrozados, por justamente mereciendo eso. Y luego vemos la ira de Dios y su justicia satisfecha, ¿ya? Vamos a ver, acá, el señorío de Dios sobre todas las naciones. Y aquí es importante que Dios era Señor de todas las naciones, de Israel, de Babilonia, de Judá, de los asirios, ¿ya? Etc. Pero aquí nos presenta Cristo es el Señor sobre todas las naciones, y lo vemos en Filipenses 2:9-11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces aquí nos presenta que Cristo es el Señor de todas las naciones, de Chile, de América, de Europa, ¿ya? Cristo es el Señor de todas las naciones y todos debemos doblar nuestras rodillas, los que están en los cielos, en la tierra, e incluso los de debajo de la tierra. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Cristo es el Señor de todas las naciones? Como vemos, Cristo dirige la historia para someter a los enemigos de Dios, como dice 1 Corintios. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea con todos, para que Dios sea en todo, en todos, ¿ya? Entonces, ¿hasta cuándo va a devolver este poder a Dios? Hasta que las naciones sean discipuladas y el reino de Cristo sea pleno, recién ahí volverá a lo que es el Dios Padre. Y es así como podemos ver cómo en Nahum es presentado lo que es Cristo.